La violenta caída del caballo negro en la arena del rodeo paralizó al público con horror, pero despertó en Lucía una determinación feroz que ni ella misma comprendía. Ignorando los gritos de advertencia, la niña saltó la barrera y corrió hacia el animal moribundo, abrazando su cuello ensangrentado con la certeza inexplicable de que ese gesto decidiría entre la vida y la muerte para ambos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol castigaba sin piedad la arena del rodeo mientras una multitud ansiosa esperaba el inicio del espectáculo. Las gradas rebosaban de familias que habían llegado desde el amanecer para conseguir los mejores lugares. El aroma a tierra húmeda, sudor y comida se mezclaba en el aire caliente de aquella tarde de domingo en Santa Rosa, un pequeño pueblo donde las tradiciones se mantenían vivas a pesar del avance implacable del tiempo y la modernidad. Entre los competidores, Alejandro Mendoza esperaba su turno con una mezcla de nerviosismo y determinación. A sus 42 años, era uno de los jinetes más experimentados del circuito regional, aunque los años de caídas y lesiones ya pesaban sobre su cuerpo curtido. A su lado, Relámpago, un imponente caballo negro con una pequeña mancha blanca en forma de estrella en la frente, permanecía inquieto, como presintiendo algo. «Tranquilo, amigo», susurró Alejandro, acariciando el cuello del animal con una mano áspera por el trabajo. «Hoy será diferente. Hoy les mostraremos a todos de qué estamos hechos». Pero había algo en los ojos de Relámpago, un brillo extraño, una tensión en sus músculos que Alejandro intentaba ignorar. El caballo había estado más nervioso que de costumbre durante toda la semana. Incluso esa mañana, cuando lo cargaron en el remolque, había mostrado resistencia, algo inusual en él, que siempre había sido dócil y cooperativo. Alejandro Mendoza y Relámpago. «Los siguientes en la arena», anunció la voz del presentador a través del sistema de sonido, provocando una oleada de aplausos entre el público. Era el momento. Alejandro ajustó su sombrero, revisó la cincha de la montura una última vez y montó a Relámpago con un movimiento fluido, fruto de años de práctica. El caballo relinchó suavemente, como una protesta silenciosa que solo su jinete podía entender. «Solo 8 segundos, amigo. Solo necesitamos aguantar 8 segundos», murmuró Alejandro inclinándose hacia adelante. Entre el público, en primera fila, una niña de 11 años observaba con fascinación. Lucía Ramírez, con sus grandes ojos castaños y su cabello recogido en una trenza, había heredado de su padre la pasión por los caballos. Desde que tenía memoria, había crecido entre establos y corrales, aprendiendo a montar casi al mismo tiempo que a caminar. Pero a diferencia de muchos en aquel pueblo, Lucía veía a los caballos no como herramientas de trabajo o entretenimiento, sino como almas nobles que merecían respeto y cariño. «¿Ves a ese caballo negro, papá?», preguntó, tirando de la manga de su padre. «No parece feliz». Manuel Ramírez, veterinario del pueblo y padre soltero de Lucía, entrecerró los ojos para observar mejor al animal. «Tienes razón, hija. Está demasiado tenso», respondió, reconociendo los signos que su pequeña había aprendido a identificar a fuerza de acompañarlo en sus visitas a las granjas de la región. Cuando Alejandro y Relámpago entraron a la arena, un silencio expectante se apoderó del lugar. El presentador anunció con entusiasmo los logros previos de la pareja, elevando la expectativa del público. Alejandro saludó con un gesto de su sombrero, mostrando una confianza que no sentía del todo. La puerta del toril se abrió de golpe. Relámpago salió disparado, como una fuerza de la naturaleza desatada, sacudiendo su poderoso cuerpo en un intento desesperado por liberarse del peso sobre su lomo.
Alejandro, aferrado con determinación, se mantenía firme, contando mentalmente los segundos, resistiendo cada sacudida violenta con la técnica perfeccionada tras años de competencia. 1, 2, 3. El público rugía, alentando al jinete. 4, 5. Relámpago giraba y coceaba con una furia que parecía aumentar con cada segundo. 6. Y entonces ocurrió. En un giro brusco, inesperado incluso para un jinete experimentado como Alejandro, Relámpago cambió de dirección. El movimiento fue tan violento que Alejandro perdió momentáneamente el equilibrio. Intentó recuperarse, pero era demasiado tarde. Salió despedido por los aires y cayó pesadamente sobre la arena, rodando para alejarse de los cascos del animal desbocado. Pero Relámpago no se detuvo. Continuó saltando y girando sin control, como si un dolor invisible lo atormentara. Los vaqueros de seguridad entraron rápidamente a la arena para controlar la situación, pero el caballo los esquivaba, cada vez más agitado. Y entonces, ante la mirada horrorizada de todos los presentes, Relámpago se detuvo en seco. Sus patas delanteras temblaron visiblemente, y un relincho de dolor escapó de su garganta. Sus ojos desorbitados parecían implorar ayuda. Con un último esfuerzo, intentó mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron y el majestuoso animal se desplomó sobre la arena, levantando una nube de polvo a su alrededor. Un silencio sepulcral se apoderó del rodeo. El presentador, sin saber qué decir, guardó silencio mientras los vaqueros y el personal médico corrían hacia Alejandro, que ya se había puesto de pie, aparentemente ileso. «El caballo, ayuden al caballo», gritó Alejandro, olvidando su propia caída y corriendo hacia Relámpago, que yacía inmóvil en la arena. Desde las gradas, Lucía observaba la escena con el corazón encogido. No podía soportar ver el sufrimiento del animal. Sin pensarlo dos veces, antes de que su padre pudiera detenerla, saltó la barrera que separaba las gradas de la arena y corrió hacia el caballo caído. «Lucía, no», gritó Manuel, levantándose de un salto y corriendo tras ella. Pero la niña ya estaba a mitad de camino, impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía. Los vaqueros, concentrados en controlar la situación y en atender a Alejandro, no vieron a la pequeña hasta que estuvo casi junto al caballo. Relámpago, aunque débil, seguía siendo un animal de casi 500 kilos, potencialmente peligroso incluso en su estado. «¡Aparten a la niña!», gritó alguien, pero Lucía ya había llegado al lado del caballo. Con una suavidad que contrastaba con el caos a su alrededor, Lucía se arrodilló junto a la cabeza de Relámpago. El animal, con la respiración agitada y los ojos llenos de miedo, la miró como reconociendo algo en ella, una bondad, una empatía que iba más allá de las palabras. «Tranquilo, hermoso», susurró Lucía, extendiendo lentamente su mano pequeña para tocar el hocico del animal. «Estoy aquí. No te voy a dejar solo». Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, Lucía hizo algo que dejó sin aliento a la multitud. Se inclinó y rodeó con sus brazos el cuello del caballo, apoyando su mejilla contra el pelaje sudoroso, susurrando palabras que solo Relámpago podía escuchar. El caballo, que hasta ese momento había estado temblando, pareció relajarse bajo el abrazo de la niña. Su respiración, antes errática, comenzó a normalizarse. Sus ojos, que reflejaban terror, se suavizaron al sentir el contacto gentil de Lucía. Manuel llegó segundos después, seguido por los vaqueros y el mismo Alejandro, que observaba la escena sin poder creer lo que veía. «Déjenla», dijo Manuel, levantando una mano para detener a quienes querían apartar a su hija. «Sabe lo que hace». El veterinario se acercó con cautela y se arrodilló junto a su hija y el caballo. Con movimientos precisos comenzó a examinar al animal mientras Lucía seguía abrazada a él, negándose a soltarlo. «Papá,
Está asustado, murmuró Lucía, con lágrimas en los ojos. Y le duele mucho. Manuel continuó su examen, palpando con cuidado las extremidades del animal. Cuando llegó a la pata trasera derecha, Relámpago intentó moverse, emitiendo un quejido de dolor. Aquí está el problema, dijo Manuel, más para sí mismo que para los demás. Parece una fractura antigua mal curada que se ha vuelto a abrir. Debe haber estado aguantando el dolor durante semanas. Alejandro, que observaba en silencio, palideció al escuchar el diagnóstico. Yo no lo sabía, balbuceó, aunque una parte de él reconocía las señales que había elegido ignorar, las pequeñas cojeras que atribuía al cansancio, la resistencia creciente de Relámpago a ciertos movimientos, la inquietud que había mostrado esa mañana. ¿Se va a recuperar? Manuel lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Es demasiado pronto para saberlo. Necesitamos trasladarlo con cuidado y hacer radiografías, respondió, volviendo su atención al caballo y a su hija, que seguía susurrando palabras de aliento al oído de Relámpago. El público, que había permanecido en un silencio respetuoso, comenzaba a murmurar. Algunos se habían puesto de pie para ver mejor, conmovidos por la imagen de la pequeña niña abrazando al poderoso animal caído. Lucía, dijo Manuel suavemente, tenemos que llevarlo a la clínica. ¿Puedes ayudarme a calmarlo mientras preparamos el traslado? Lucía asintió, sin soltar al caballo. No te preocupes, Relámpago, le dijo al animal como si pudiera entenderla. Mi papá es el mejor veterinario del mundo. Te va a curar, te lo prometo. Y por un instante, en medio de aquel rodeo que había pasado del entretenimiento al drama en cuestión de segundos, pareció que el caballo entendía cada palabra. Sus ojos, fijos en la niña, reflejaban una confianza que contrastaba con el miedo anterior. El traslado de Relámpago a la clínica veterinaria de Manuel Ramírez fue una operación delicada que requirió la colaboración de varios hombres fuertes del rodeo. Con cuidado extremo, colocaron al caballo sobre una lona resistente que funcionaría como camilla improvisada. Relámpago, débil y adolorido, apenas opuso resistencia, pero su mirada seguía fija en Lucía, como si en ella encontrara el único consuelo en medio de su sufrimiento. No te alejes, por favor, le había susurrado Manuel a su hija, reconociendo el extraño vínculo que parecía haberse formado entre la niña y el animal herido. Tu presencia lo mantiene tranquilo. Lucía asintió, sin despegar su mano del cuello de Relámpago, mientras caminaba junto a la improvisada camilla. El público del rodeo se había puesto de pie, observando en silencio respetuoso el lento avance del grupo hacia la salida. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar, conmovidos por la escena del majestuoso animal reducido a un estado tan vulnerable. Alejandro Mendoza seguía el cortejo con expresión sombría. El remordimiento se reflejaba en cada línea de su rostro curtido por el sol. En su mente repasaba una y otra vez las señales que había ignorado, las pequeñas cojeras que había atribuido al cansancio, los relinches de protesta que había acallado con un tirón más fuerte de las riendas. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó finalmente a Manuel, cuando llegaron al remolque especial que utilizaban para transportar animales grandes hasta la clínica. El veterinario lo miró por un momento, evaluándolo, antes de asentir brevemente. «Es lo menos que puedes hacer», respondió con una mezcla de dureza profesional y compasión humana. La clínica veterinaria de los Ramírez no era grande, pero estaba bien equipada para atender emergencias como aquella. Ubicada en las afueras del pueblo, contaba con un establo modificado donde los animales grandes podían recuperarse bajo supervisión médica. Manuel había convertido aquel espacio en su vida y su pasión, especialmente después de quedarse viudo, cuando Lucía apenas tenía 5 años. Cuando llegaron,
Ya había oscurecido. Las luces del quirófano improvisado iluminaban la noche, proyectando sombras alargadas sobre el patio de tierra. Con extremo cuidado, trasladaron a Relámpago al interior y lo colocaron sobre una plataforma acolchada especial para equinos. «Necesito hacer radiografías y evaluar el daño», explicó Manuel, ya completamente sumergido en su rol profesional. «Lucía, tú quédate cerca de su cabeza, háblale, manténlo tranquilo». La niña no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Se sentó en un pequeño taburete junto a la cabeza de Relámpago y comenzó a acariciar suavemente su frente, murmurando palabras de aliento en su oído. «Eres muy valiente, Relámpago», le decía con esa sinceridad absoluta que solo los niños poseen. «Todo va a estar bien. Mi papá te va a curar, y cuando estés mejor podrás correr otra vez en los campos, libre y sin dolor. Te lo prometo». El caballo la miraba con ojos que parecían entender cada palabra, su respiración más calmada bajo el toque gentil de aquellas pequeñas manos. Las radiografías confirmaron lo que Manuel sospechaba: una fractura antigua en la pata trasera derecha que nunca había sanado correctamente y que ahora se había complicado. Además, había señales de desgaste en otras articulaciones, resultado de años de competencias y entrenamientos intensos. «No te voy a mentir, Alejandro», dijo Manuel después de analizar las imágenes. «La situación es grave. Esta fractura debió ser tratada hace meses. El caballo ha estado compitiendo con un dolor considerable». Alejandro, que había permanecido en silencio en un rincón de la sala, bajó la mirada. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó con voz ronca. Manuel suspiró, quitándose los guantes de látex. «Hay 2 caminos. El primero es una cirugía compleja que requerirá implantar placas metálicas para estabilizar la fractura. La recuperación será larga y dolorosa, y no hay garantía de que vuelva a ser el mismo de antes», explicó con la objetividad que le caracterizaba. «La segunda opción…». Se detuvo, consciente de que su hija escuchaba cada palabra desde su puesto junto a Relámpago. «¿Cuál es la segunda opción, papá?», preguntó Lucía, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «La eutanasia», respondió Manuel suavemente, «para evitarle más sufrimiento». Un silencio pesado cayó sobre la sala, roto solo por el suave relincho de Relámpago, como si comprendiera que se estaba decidiendo su destino. «No», dijo Lucía, con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. «No podemos rendirnos con él. Quiere vivir, papá. Lo puedo sentir». Manuel miró a su hija, reconociendo en ella la misma determinación que había caracterizado a su madre. Luego miró a Alejandro, esperando su decisión. El jinete se acercó lentamente a Relámpago, extendiendo una mano temblorosa para tocar el cuello del animal que había sido su compañero durante años. Sus ojos, normalmente duros, brillaban con lágrimas contenidas. «Yo», comenzó, su voz quebrándose ligeramente, «no puedo pagar una cirugía así. Mi situación económica no es buena, y menos ahora que no podré competir en las próximas fechas». Lucía lo miró con ojos suplicantes. «Por favor, señor, no deje que lo sacrifiquen». Alejandro desvió la mirada, incapaz de enfrentar la pureza de aquella súplica infantil. «Lo siento, pequeña. A veces hay que tomar decisiones difíciles». Fue entonces cuando Lucía, con la impulsividad y el coraje que solo la inocencia permite, hizo algo inesperado. Se puso de pie, colocándose entre Alejandro y el caballo en un gesto protector. «Si no puede cuidarlo, déjelo con nosotros», declaró mirando a su padre para buscar apoyo. «Podemos curarlo, ¿verdad, papá?». Manuel miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. Siempre había educado a Lucía para que defendiera sus convicciones, pero verla hacerlo con tal pasión lo dejaba sin palabras. «Lucía, hija, cuidar a un caballo así requiere tiempo, dinero y espacio que no tenemos.
intentó explicar, aunque en su corazón ya sabía que estaba perdiendo la batalla. «Tenemos el establo grande que no usamos», insistió Lucía, «y yo puedo ayudar más con las tareas de la clínica para que tú tengas tiempo. Por favor, papá, no podemos dejarlo morir». La determinación en los ojos de su hija era tan intensa que Manuel se encontró asintiendo antes de poder pensarlo mejor. «Si el señor Mendoza está de acuerdo en ceder la propiedad del caballo, podríamos intentarlo», dijo finalmente. «Pero debes entender, Lucía, que el camino será largo y difícil. No hay garantías». La niña sonrió, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación, la misma sonrisa que había heredado de su madre. «No necesitamos garantías, papá. Solo necesitamos intentarlo». Alejandro observaba el intercambio con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía el peso de abandonar a un animal que había sido su sustento y compañero. Por otro, reconocía que no tenía los recursos ni quizás la voluntad para afrontar el largo proceso de rehabilitación que Relámpago necesitaba. «Si pueden salvarlo», dijo finalmente, «es suyo. No puedo ofrecer dinero para la cirugía, pero puedo traer heno de mi rancho cada semana. Es lo menos que puedo hacer». Lucía corrió hacia él y en un impulso lo abrazó. «Gracias, señor Mendoza. Le prometo que cuidaré muy bien de Relámpago». El hombre, sorprendido por aquel abrazo inesperado, palmeó torpemente la cabeza de la niña. «Sé que lo harás, pequeña. Sé que lo harás». Aquella noche, mientras Manuel preparaba a Relámpago para la cirugía que realizaría a la mañana siguiente, Lucía se quedó dormida en un rincón del establo, sobre un montón de heno limpio, su mano aún extendida hacia el caballo, como si incluso en sueños quisiera asegurarle que no estaba solo. Manuel la cubrió con una manta, observando el rostro sereno de su hija y la mirada atenta del caballo, que parecía montar guardia sobre el sueño de la pequeña. «Parece que ambos han encontrado algo que necesitaban», murmuró para sí mismo, reconociendo el inicio de algo especial, un vínculo que trascendía palabras y especies. El amanecer llegó con una suave luz dorada que se filtraba a través de las ventanas del establo. Manuel había pasado la mayor parte de la noche preparando todo para la cirugía, revisando instrumentos, esterilizando el área quirúrgica y estudiando una vez más los detalles del procedimiento. Aunque había operado a muchos caballos a lo largo de su carrera, sabía que este caso era especialmente delicado, no solo por la complejidad de la fractura, sino por lo que representaba para su hija. Lucía despertó cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro. Por un momento, desorientada, miró a su alrededor tratando de ubicarse. Al ver a Relámpago recostado cerca de ella, los recuerdos del día anterior regresaron con claridad. El caballo estaba despierto, su mirada atenta fija en ella como si hubiera estado velando su sueño. «Buenos días, valiente», le susurró, acercándose para acariciar su hocico. «Hoy es un gran día, hoy empiezas a sanar». Manuel entró al establo con una bandeja que contenía un sándwich y un vaso de leche. «Te traje el desayuno», dijo, entregándoselo a su hija. «Necesitas comer algo antes de que empecemos. Será un día largo». Lucía asintió, tomando el sándwich con apetito renovado. La determinación brillaba en sus ojos. «¿Puedo quedarme durante la cirugía?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su padre negó con la cabeza, como esperaba. «No, cariño, es mejor que esperes afuera. Pero necesitaré tu ayuda después, cuando Relámpago despierte. Será un momento crítico». La niña asintió, comprendiendo la importancia de su papel. Mientras terminaba su desayuno, observó cómo su padre realizaba los últimos preparativos. Otros 2 veterinarios, colegas de Manuel, habían llegado para asistir en la operación.
También estaba Elena, la enfermera veterinaria que trabajaba con ellos desde hace años y que era como una tía para Lucía. «Todo saldrá bien, pequeña», le aseguró Elena, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Tu padre es el mejor en lo que hace». Cuando llegó el momento de comenzar, Lucía se despidió temporalmente de Relámpago, acercándose a su cabeza una última vez. «Sé fuerte», le murmuró al oído. «Yo estaré esperándote». Las horas siguientes fueron las más largas en la vida de Lucía. Sentada en el pequeño porche de la clínica, balanceaba sus piernas mientras observaba el horizonte, perdida en pensamientos y oraciones silenciosas. A media mañana, Alejandro Mendoza apareció en su camioneta destartalada, trayendo consigo un fardo de heno fresco tal como había prometido. «¿Cómo va todo?», preguntó, sentándose junto a ella en los escalones de madera. «Todavía están operando», respondió Lucía, con voz pequeña pero firme. «Mi papá dijo que tardaría varias horas». Alejandro asintió, guardando silencio por un momento. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Nunca he visto a un caballo responder a una persona como Relámpago respondió a ti ayer. Fue especial». Lucía levantó la mirada hacia él. «Los caballos sienten más de lo que la gente cree», respondió con una sabiduría que iba más allá de sus 11 años. «Solo hay que saber escucharlos». El jinete la observó con curiosidad, como si viera a la niña bajo una nueva luz. «Tu padre ha hecho un buen trabajo educándote», comentó con una sonrisa triste. «Ojalá yo hubiera aprendido a escuchar mejor». Permanecieron así, en un silencio cómodo, cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras el sol ascendía en el cielo. Pasado el mediodía, la puerta del establo finalmente se abrió. Manuel salió, quitándose el gorro quirúrgico, con expresión cansada pero satisfecha. Lucía saltó de su asiento, corriendo hacia él con el corazón acelerado. «¿Cómo está? ¿Todo salió bien?», preguntó ansiosamente. Su padre la abrazó, y ella pudo sentir la tensión abandonando su cuerpo. «La cirugía fue un éxito», confirmó sonriendo levemente. «Logramos estabilizar la fractura con las placas metálicas. Ahora todo depende de cómo responda a la recuperación». «¿Puedo verlo?». La esperanza iluminaba el rostro de Lucía. «Aún está bajo los efectos de la anestesia, pero sí puedes entrar. De hecho, creo que sería bueno que estuvieras ahí cuando despierte. Tu presencia lo calmará». Alejandro, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó a Manuel. «Gracias, doctor», dijo extendiéndole la mano. «Y lamento todo esto. Debí haber prestado más atención». Manuel aceptó el gesto, estrechando firmemente su mano. «Lo importante ahora es mirar hacia adelante», respondió. «Relámpago tiene una nueva oportunidad». En el interior del establo, todo estaba en calma. Elena y los otros veterinarios terminaban de limpiar y organizar el área. Relámpago yacía sobre una cama de paja limpia, su respiración profunda y regular. La pata operada, ahora envuelta en vendajes protectores, descansaba ligeramente elevada. Lucía se acercó con cautela, arrodillándose junto a la cabeza del caballo. Con suavidad, comenzó a acariciar su cuello, murmurando palabras de aliento. Aunque inconsciente, Relámpago parecía responder a su toque, su respiración volviéndose ligeramente más rápida. «Vas a ponerte bien», le prometía Lucía. «Y cuando estés fuerte otra vez te llevaré a los campos tras la colina. Hay un arroyo precioso donde el agua es tan clara que puedes ver los peces nadando. Y hierba fresca, la más verde que hayas visto. Serás libre allí, Relámpago, libre y feliz». Elena, que pasaba cerca, sonrió al escucharla. «Hablas como si te entendiera», comentó con ternura. «Me entiende», respondió Lucía sin dudar. «Quizás no mis palabras, pero sí lo que hay detrás de ellas». La tarde avanzó lentamente.
Manuel había explicado que la anestesia tardaría en disiparse completamente y que era crucial estar atentos al momento en que Relámpago comenzara a despertar. Sería un periodo crítico, pues los caballos, desorientados, podían entrar en pánico y dañarse a sí mismos intentando ponerse de pie. Fiel a su promesa, Lucía no se movió del lado de Relámpago, ni siquiera cuando Elena le ofreció ir a casa a descansar un poco. «Quiero estar aquí cuando abra los ojos», insistió. «No quiero que se asuste». El sol comenzaba a descender cuando Relámpago dio las primeras señales de volver en sí. Primero fue un ligero temblor en sus patas delanteras, luego un movimiento más consciente de su cabeza. Lucía, alerta, intensificó sus caricias y el suave murmullo de su voz. «Despacio, amigo. Estoy aquí contigo. Todo está bien». Manuel, que vigilaba desde una distancia prudente, se tensó visiblemente. Este era el momento que temía, la reacción instintiva del caballo al despertar en un entorno extraño, con dolor y confusión. Los ojos de Relámpago se abrieron lentamente, desorientados al principio. Su respiración se aceleró y sus músculos comenzaron a tensarse en lo que parecía el preludio de un intento por levantarse. No, tranquilo», dijo Lucía, colocando con suavidad su pequeña mano sobre la frente del animal. «Aún no puedes levantarte. Tienes que descansar». Y entonces ocurrió algo que Manuel, con toda su experiencia, nunca había presenciado. Relámpago, en lugar de ceder al pánico natural, fijó su mirada en Lucía. Sus ojos, aunque todavía nublados por los efectos residuales de la anestesia, la reconocieron. El caballo emitió un suave relincho, casi un suspiro, y la tensión en su cuerpo se disipó visiblemente. «Eso es», lo alentó Lucía, con una sonrisa radiante. «Eres muy valiente y muy inteligente». Manuel se acercó despacio, maravillado ante lo que veía. «Nunca había visto algo así», admitió en voz baja. «Generalmente tenemos que sedarlos parcialmente para evitar que se lastimen al despertar». «Es porque confía en mí», respondió Lucía simplemente. «Y yo en él». Las horas siguientes fueron delicadas. Relámpago, aunque despierto, seguía débil y aturdido. Manuel monitoreaba constantemente sus signos vitales y la herida quirúrgica, buscando cualquier indicio de complicaciones. Pero el caballo se mantenía estable, dócil bajo los cuidados de Lucía, que se negaba a dejarlo solo ni siquiera por un momento. Al caer la noche, Manuel insistió en que Lucía fuera a casa a descansar, prometiéndole que él se quedaría vigilando a Relámpago. Después de mucha persuasión, la niña finalmente accedió, pero solo después de que su padre le prometiera que la llamaría inmediatamente si ocurría cualquier cambio. «Volveré mañana temprano», le dijo a Relámpago besando suavemente su frente. «Sueña con campos verdes y cielos azules». Los días siguientes a la cirugía establecieron una rutina que pronto se volvió familiar para todos en la clínica veterinaria. Lucía llegaba cada mañana antes de ir a la escuela, dedicando media hora a Relámpago. Le hablaba, lo cepillaba suavemente y le daba de comer manzanas cortadas en trozos pequeños, un regalo especial que el caballo había aprendido a esperar con anhelo. Después de clases, regresaba directamente a la clínica, haciendo sus tareas escolares sentada en un banquito junto al animal herido, como si su mera presencia fuera un bálsamo necesario para ambos. Manuel observaba esta devoción con una mezcla de orgullo y preocupación. Si bien admiraba la compasión y responsabilidad de su hija, temía que se estuviera apegando demasiado a un animal cuyo futuro seguía siendo incierto. La cirugía había sido exitosa, sí, pero el camino hacia la recuperación total sería largo y lleno de obstáculos. «Lucía», le dijo una tarde mientras cenaban juntos en la pequeña cocina de su casa, «quiero que entiendas algo importante sobre Relámpago». La niña levantó la mirada de su plato, atenta. «¿Qué pasa, papá?».
¿Está empeorando? No, no es eso, la tranquilizó Manuel. De hecho, está respondiendo mejor de lo que esperaba, pero necesito que sepas que, incluso con la mejor recuperación posible, Relámpago nunca volverá a ser un caballo de competición. Es probable que siempre tenga cierta cojera, cierta limitación en sus movimientos. Lucía frunció el ceño, procesando esta información. No importa, dijo finalmente. No necesita competir ni ganar trofeos. Solo necesita ser feliz y estar sin dolor. Manuel sonrió, conmovido por la sencillez y sabiduría de aquella respuesta. Eres muy especial, hija. Relámpago tiene suerte de tenerte. ¿Y yo de tenerlo a él?, respondió Lucía con una sonrisa que iluminó toda la cocina. La segunda semana después de la operación marcó el inicio de un nuevo desafío. Relámpago debía comenzar a ponerse de pie, gradualmente, para evitar la atrofia muscular y complicaciones por permanecer recostado demasiado tiempo. Era un paso crítico y potencialmente peligroso. Si el caballo realizaba un movimiento brusco o ponía demasiado peso sobre la pata operada, podría dañar el trabajo quirúrgico. Vamos a necesitar un sistema de soporte, explicó Manuel a Elena mientras revisaban las opciones. Un arnés que lo ayude a levantarse sin poner presión en la pata fracturada. Construyeron un aparato con correas acolchadas y poleas que permitiría a Relámpago estar de pie durante periodos cortos, distribuyendo su peso de manera que la pata operada apenas tocara el suelo. Era una estructura rudimentaria pero funcional, adaptada de modelos que Manuel había visto en conferencias veterinarias. El gran día llegó. Elena, Manuel y 2 asistentes se prepararon para ayudar a Relámpago a levantarse por primera vez desde la cirugía. Lucía, por supuesto, estaba allí, hablándole al caballo con esa voz suave y segura que parecía ser la única capaz de mantenerlo tranquilo. Será solo por unos minutos, le explicaba, como si el animal pudiera entender cada palabra. Y estaremos aquí sosteniéndote. No tengas miedo. Manuel dio la señal y el equipo comenzó a activar el sistema de poleas. Lentamente, con extremo cuidado, las correas se tensaron, comenzando a elevar el cuerpo de Relámpago. El caballo, inicialmente confundido, intentó resistirse, emitiendo un relincho de protesta. Tranquilo, tranquilo, lo calmaba Lucía, acariciando su cuello. Mírame a mí, concéntrate en mí. Como si realmente comprendiera, Relámpago fijó su mirada en ella, permitiendo que el arnés lo elevara gradualmente hasta que sus patas delanteras tocaron el suelo. La pata trasera sana también hizo contacto, mientras que la operada apenas rozaba la superficie tal como habían planeado. «Lo está haciendo», exclamó Elena, sin ocultar su asombro. «Y está tranquilo». Manuel asintió, igualmente impresionado. Era raro ver a un caballo adaptarse tan rápidamente a una situación estresante como aquella, pero ahí estaba Relámpago, de pie por primera vez en 2 semanas, con la mirada fija en Lucía como si ella fuera su ancla en un mar de incertidumbre. «Eso es, campeón», lo animaba Lucía, con ojos brillantes de orgullo. «¿Ves? Te dije que podrías hacerlo». Mantuvieron a Relámpago en esta posición durante 10 minutos, tiempo suficiente para comenzar a reacondicionar sus músculos sin agotarlo. Cuando lo bajaron nuevamente, el caballo parecía cansado pero satisfecho, como si él mismo reconociera la importancia de ese pequeño logro. A partir de ese día, las sesiones de estar de pie se volvieron parte de la rutina diaria, aumentando gradualmente su duración. Lucía estaba presente en cada una, conversando constantemente con Relámpago, contándole historias sobre la escuela, sobre los otros animales de la clínica, sobre los planes que tenía para cuando estuviera recuperado. «Cuando puedas caminar, te llevaré a conocer el prado detrás de nuestra casa», le prometía. «Hay un manzano enorme que da las manzanas más dulces que hayas probado.
y podrás dormir en el establo grande, donde papá guarda el heno más fresco. Una tarde, mientras Relámpago completaba su sesión diaria en el arnés, Alejandro Mendoza apareció en la clínica. Se había vuelto un visitante regular trayendo heno fresco cada semana tal como había prometido. Pero ese día parecía diferente, más serio, con una expresión de preocupación que no pasó desapercibida para Lucía. ¿Pasa algo malo, señor Mendoza?, preguntó siempre directa. Alejandro suspiró, quitándose el sombrero en un gesto que delataba su incomodidad. Temo que sí, pequeña. Vengo a hablar con tu padre sobre algo importante. Manuel, que supervisaba el descenso de Relámpago, se acercó a ellos una vez que el caballo estuvo cómodamente recostado en su cama de paja. Alejandro, no te esperaba hoy. ¿En qué puedo ayudarte? El jinete miró de reojo a Lucía, como evaluando si debía hablar frente a ella. Finalmente, decidió que la niña merecía escuchar lo que tenía que decir. Han surgido problemas, doctor. Fernando Guzmán, el antiguo dueño de Relámpago, se enteró de lo sucedido en el rodeo. Dice que la venta no fue legal, que yo nunca tuve los papeles completos del caballo. Quiere recuperarlo. Un silencio pesado cayó sobre el establo. Lucía, con el rostro repentinamente pálido, se aferró instintivamente al cuello de Relámpago. ¿Recuperarlo? ¿Para qué?, preguntó Manuel frunciendo el ceño. El caballo está en recuperación de una cirugía mayor. No estará en condiciones de montar por meses, si es que alguna vez lo está. Alejandro bajó la mirada, claramente incómodo. Guzmán no quiere a Relámpago para montarlo. Su interés es otro. ¿Qué interés?, insistió Manuel, aunque temía conocer la respuesta. Seguro de vida, murmuró Alejandro, tan bajo que apenas se le escuchó. Aseguró a Relámpago por una suma considerable. Si el caballo muere por causas naturales o debe ser sacrificado por razones médicas, cobrará el seguro. Lucía, que había estado escuchando con creciente horror, sintió que su corazón se aceleraba de miedo. «No», exclamó, abrazando a Relámpago con todas sus fuerzas. «No pueden llevárselo. Está mejorando. No necesita ser sacrificado». Manuel se acercó a su hija, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Nadie se va a llevar a Relámpago, Lucía, te lo prometo». Se volvió hacia Alejandro, con expresión decidida. «Dile a Guzmán que si quiere al caballo tendrá que pasar por encima de mí, y que estoy dispuesto a llevar esto ante un juez si es necesario. Un animal no es un objeto que pueda reclamarse para destruirlo». Alejandro asintió, con un destello de respeto en la mirada. «Se lo diré, pero debo advertirle, Guzmán no es un hombre que acepte un no por respuesta. Tiene influencias en el pueblo». «Y yo tengo la ley de mi lado», respondió Manuel con firmeza. «Y algo más importante aún, la verdad». Cuando Alejandro se marchó, Manuel se quedó contemplando a su hija, que seguía abrazada a Relámpago, susurrándole palabras de consuelo como si el caballo hubiera entendido toda la conversación. «No tengas miedo», le decía. «No dejaré que te lleven, te lo prometo». Y en ese momento, observando la determinación en el rostro de su pequeña, Manuel supo que la batalla por Relámpago apenas comenzaba. La noticia sobre Fernando Guzmán y sus intenciones se extendió rápidamente entre el personal de la clínica. Elena, siempre protectora con Lucía, se ofreció a hacer guardias nocturnas para asegurarse de que nadie intentara llevarse a Relámpago. Los demás asistentes de Manuel también se sumaron voluntariamente a esta vigilancia improvisada. El mensaje era claro: el caballo estaba bajo la protección de toda la clínica. «No creo que Guzmán intente algo tan directo como un robo», comentó Manuel, mientras revisaba la pata de Relámpago esa tarde. «Es demasiado astuto para eso. Buscará maneras legales de reclamar lo que considera suyo. ¿Cómo puede alguien querer lastimar a un animal por dinero?
preguntó Lucía, quien no se había separado de Relámpago desde que Alejandro les había dado la noticia. Manuel suspiró, buscando las palabras adecuadas para explicar la crueldad humana a una niña que solo veía bondad en el mundo. Algunas personas, Lucía, ven a los animales como objetos, no como seres vivos con sentimientos, respondió finalmente. Para ellos un caballo es una inversión, no un compañero. La niña frunció el ceño, procesando aquella triste realidad. Pues están equivocados, declaró con la firmeza propia de la inocencia infantil. Y no dejaremos que se lleven a Relámpago. Esa misma noche, mientras Manuel revisaba documentos en su pequeño despacho, escuchó el motor de un vehículo aproximándose a la clínica. Era tarde, pasadas las 9, una hora inusual para visitas. Alerta, se levantó y miró por la ventana. Una camioneta negra, lustrosa y cara, muy diferente a los vehículos habituales del pueblo, se detuvo frente a la entrada. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, alto y fornido, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el típico atuendo rural de la zona. A su lado, bajó otro hombre más joven, de complexión atlética, cuya postura sugería que estaba acostumbrado a intimidar. Manuel no necesitaba presentaciones para saber quién era el visitante. Fernando Guzmán, murmuró para sí mismo, preparándose mentalmente para el enfrentamiento. Cuando abrió la puerta principal, el hombre ya estaba allí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Doctor Ramírez, supongo», dijo Guzmán, extendiendo una mano que Manuel estrechó brevemente. «Lamento presentarme a esta hora, pero entenderá que el asunto que nos ocupa es urgente». «Pase», respondió Manuel con tono neutro, guiándolo hacia su despacho. «Aunque debo advertirle que mi hija está durmiendo, así que agradecería que mantuviéramos la voz baja». Una vez en el despacho, Guzmán rechazó el café que Manuel le ofreció y fue directo al grano. «Entiendo que tiene en su poder un caballo que me pertenece», comenzó, sacando de su maletín unos documentos que extendió sobre el escritorio. «Aquí están los papeles que lo prueban. Relámpago es legalmente mío». Manuel examinó los documentos con cuidado. Efectivamente, parecían certificados legítimos de propiedad, con fechas que precedían a la supuesta venta a Alejandro Mendoza. Según Alejandro, él le compró este caballo hace más de un año, respondió finalmente. Guzmán emitió una risa seca, desprovista de humor. Mendoza nunca tuvo los papeles completos. Fue una venta condicionada que incluía cláusulas específicas sobre el uso del animal, cláusulas que él violó al llevar al caballo a un rodeo para el que no estaba preparado. Manuel mantuvo la calma, aunque por dentro sentía crecer la indignación. «Señor Guzmán, independientemente de quién sea el dueño legal, ese caballo está en recuperación de una cirugía mayor. No puede ser trasladado sin poner en riesgo su vida». «Precisamente por eso estoy aquí», respondió Guzmán, cambiando su tono a uno que pretendía ser razonable. «Relámpago era un caballo excepcional, un campeón, pero entiendo que ahora está, digamos, inutilizado para la competición. Sería más humano poner fin a su sufrimiento». «¿Sufrimiento?», repitió Manuel sin ocultar su incredulidad. «El caballo está respondiendo extraordinariamente bien al tratamiento. Su recuperación es lenta pero constante. No hay razón médica para sacrificarlo». Guzmán se reclinó en su asiento, estudiando a Manuel con una mirada calculadora. «Doctor Ramírez, seamos prácticos. Usted es un hombre ocupado. Mantener a un caballo como Relámpago durante una recuperación tan larga representa un gasto considerable. Yo estoy dispuesto a compensarlo generosamente por los gastos médicos incurridos hasta ahora y a librarle de esta carga». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Manuel ni siquiera lo miró. «Relámpago no está en venta, señor Guzmán,
y definitivamente no será sacrificado mientras yo sea el veterinario a cargo de su caso. El rostro de Guzmán se endureció, abandonando toda pretensión de cordialidad. No me está entendiendo, doctor. No vine a pedir su permiso. Vine a informarle que mañana mismo enviaré a mis hombres con una orden judicial para recuperar mi propiedad. Haga lo que considere necesario, respondió Manuel, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Pero le advierto que también tomaré medidas legales, y tengo suficientes pruebas del estado de Relámpago antes y después de la cirugía para demostrar que su interés no es el bienestar del animal. Guzmán también se puso de pie, recogiendo sus documentos con movimientos bruscos que delataban su ira contenida. Se arrepentirá de esto, Ramírez. Nadie en este pueblo se atreve a desafiarme. Tal vez sea hora de que alguien lo haga, respondió Manuel, acompañándolo a la salida. Cuando la camioneta de Guzmán se alejó, Manuel permaneció en la puerta por un momento, respirando profundamente para calmarse. No había esperado que la confrontación fuera tan directa ni tan rápida. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ya. Al volverse para entrar, se sobresaltó al encontrar a Lucía de pie en el pasillo, con su pijama de ositos y los ojos muy abiertos. ¿Ese hombre quiere llevarse a Relámpago?, preguntó con voz temblorosa. Manuel suspiró. No tenía sentido mentirle. Sí, cariño, pero no te preocupes. No dejaremos que lo haga. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Tengo miedo, papá. Ese hombre parecía muy enojado. Lo estaba, admitió Manuel, acariciando su cabello. Pero la razón está de nuestra parte, Lucía, y eso es lo que importa. Esa noche, después de acostar nuevamente a su hija, Manuel hizo varias llamadas. La primera fue a Miguel Santana, un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado en la capital. Le explicó la situación con todos los detalles posibles. Necesito saber qué podemos hacer, Miguel. Este hombre tiene recursos e influencia, y parece decidido a recuperar al caballo solo para sacrificarlo y cobrar un seguro. Suena a fraude de seguros, respondió Miguel después de escuchar atentamente. Pero necesitaríamos pruebas. ¿Tienes alguna evidencia de que ese es su plan? Solo lo que dijo Alejandro Mendoza, y lo que el propio Guzmán insinuó esta noche. No es suficiente para un tribunal, reflexionó Miguel. Pero podemos solicitar una orden de protección temporal para el animal, argumentando que está bajo tratamiento médico y que trasladarlo pondría en riesgo su vida. Eso nos dará tiempo para reunir más pruebas. Manuel sintió un pequeño alivio. Al menos tenían un plan de acción inmediato. Gracias, Miguel. Te enviaré todos los informes médicos por correo electrónico esta misma noche. La segunda llamada fue a Elena para ponerla al tanto de la situación. Guzmán dijo que vendrá mañana con una orden judicial. No sé si es un farol, pero debemos estar preparados. Estaré allí a primera hora, prometió Elena, y llamaré a los demás. No dejaremos que se lleven a Relámpago. La última llamada fue a Alejandro. El jinete respondió al tercer timbre, con voz adormilada. Mendoza, soy Manuel Ramírez. Guzmán estuvo aquí. Necesito todos los detalles sobre la venta de Relámpago. Cualquier documento, recibo o testigo que pueda corroborar que fue una transacción legítima. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Doctor, dijo finalmente Alejandro, con voz cargada de vergüenza. No tengo ningún documento oficial. Fue un acuerdo verbal. Le pagué a Guzmán en efectivo, y él me entregó al caballo. Dijo que me enviaría los papeles después, pero nunca lo hizo. La confesión de Alejandro cayó como un balde de agua fría sobre Manuel. Sin documentos oficiales que respaldaran la venta, la posición legal de Relámpago quedaba en terreno pantanoso. Fernando Guzmán, con sus papeles aparentemente en regla,
Tenía todas las de ganar ante un juez. ¿Por qué aceptaste una compra sin documentación?, preguntó Manuel sin poder ocultar su frustración. En el mundo de los rodeos muchas transacciones se hacen así, doctor, respondió Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento. Confié en Guzmán porque era respetado en el circuito. Nunca pensé que... Está bien, lo interrumpió Manuel, frotándose la frente. Lo hecho está. Ahora debemos centrarnos en proteger a Relámpago. ¿Hay alguien que pueda testimoniar sobre la venta? ¿Algún testigo? Mi compadre Ramón estaba conmigo ese día. Y el caballerango de Guzmán, un muchacho llamado Vicente. Él fue quien me entregó a Relámpago. Bien, eso es algo. Contacta con ellos, explícales la situación. Necesitaremos sus declaraciones. Después de colgar, Manuel se dejó caer en su sillón, agotado. La situación era más complicada de lo que había anticipado. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de la desesperanza. No cuando Lucía había puesto toda su fe en él, no cuando Relámpago dependía de ellos para sobrevivir. Esa noche apenas durmió, alternando entre revisar documentos y visitar el establo para comprobar que Relámpago estuviera bien. En una de esas visitas encontró a Lucía sentada junto al caballo, a pesar de que debería estar en la cama. No podía dormir, explicó la niña, acariciando suavemente la crin de Relámpago. Tenía miedo de que se lo llevaran mientras dormíamos. Manuel se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. Nadie se lo va a llevar sin luchar, cariño. Te lo prometí, ¿recuerdas? Lucía asintió, aunque su expresión seguía siendo preocupada. Papá, ¿por qué ese hombre quiere hacer daño a Relámpago? ¿Qué le hizo el caballo a él? Era una pregunta inocente pero profunda, el tipo de cuestionamiento que solo un niño, con su visión clara del bien y el mal, podría formular. Manuel buscó las palabras para explicar algo que ni él mismo comprendía del todo. No es personal contra Relámpago, Lucía. Para personas como Guzmán, los animales son solo objetos, inversiones. No ven el alma que hay detrás de esos ojos, no sienten la conexión que tú sientes. Lucía reflexionó sobre esto por un momento, su pequeño rostro serio a la luz tenue de la lámpara de aceite. Entonces tenemos que enseñarle, decidió finalmente. Tenemos que mostrarle que Relámpago es especial, que merece vivir. Manuel sonrió, conmovido por la determinación ingenua pero poderosa de su hija. Eso haremos, pequeña. Eso haremos. El amanecer trajo consigo la llegada de Elena y los demás miembros del equipo de la clínica, todos alertados sobre la posible visita de Guzmán. También apareció Miguel Santana, el abogado amigo de Manuel, quien había conducido toda la noche desde la capital para estar presente. Tengo buenas noticias, anunció Miguel después de saludar. Conseguí una orden de protección temporal para Relámpago. Un juez la firmó esta madrugada basándose en tus informes médicos. El caballo no puede ser trasladado hasta que un veterinario independiente certifique que está en condiciones de viajar. Manuel sintió un alivio momentáneo. ¿Y las malas noticias? Miguel hizo una mueca. La orden solo es válida por 3 días. Después tendremos que presentar argumentos más sólidos ante el tribunal, y sin documentos que prueben que la venta a Mendoza fue legal. Entiendo, interrumpió Manuel. Nos da tiempo al menos, tiempo para pensar en algo. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 1 hora después, la camioneta de Fernando Guzmán apareció nuevamente, esta vez acompañada por una patrulla de la policía local y un remolque para caballos. Guzmán descendió del vehículo con una sonrisa de satisfacción, seguido por 2 oficiales y un hombre que Manuel no reconoció, pero que por su vestimenta parecía ser un veterinario. Doctor Ramírez, saludó Guzmán con falsa cordialidad. Como le prometí, vengo a recuperar mi propiedad. Traigo conmigo una orden judicial
y al doctor Herrera, quien certificará que el caballo puede ser trasladado. Miguel dio un paso adelante, interponiéndose. Me temo que tenemos una orden de protección que impide cualquier traslado del animal en este momento, dijo, entregando los documentos a uno de los oficiales, firmada por el juez Montero esta misma madrugada. El rostro de Guzmán se contrajo en una mueca de ira que rápidamente intentó disimular. Esto es solo una táctica dilatoria, espetó, dirigiéndose a los policías. El caballo es legalmente mío. Tengo todos los documentos que lo prueban. Nadie está cuestionando la propiedad en este momento, señor Guzmán, respondió Miguel con calma. Solo el bienestar del animal. La ley es clara. Ningún animal bajo tratamiento médico puede ser trasladado si eso pone en riesgo su vida. El oficial de policía, después de revisar ambos documentos, se dirigió a Guzmán. Lo siento, señor, pero la orden de protección tiene precedencia. No podemos autorizar el traslado del caballo hasta que expire o sea revocada por un juez. Guzmán fulminó con la mirada a Manuel y Miguel. Esto no ha terminado. 3 días no cambiarán nada. El caballo sigue siendo mío y lo recuperaré. Cuando el grupo se retiró, todos en la clínica respiraron aliviados. Habían ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, expresando la preocupación de todos. Necesitamos movilizarnos, respondió Manuel. Buscar testigos de la venta, recopilar cualquier evidencia que demuestre que Guzmán planeaba usar al caballo para un fraude de seguros y, sobre todo, necesitamos apoyo público. ¿Apoyo público?, repitió Miguel intrigado. Sí, los tribunales escuchan a los jueces, pero los jueces también escuchan a la comunidad. Si logramos que suficientes personas se interesen en el caso de Relámpago, será más difícil para Guzmán salirse con la suya. Lucía, que había escuchado la conversación en silencio, dio un paso adelante. Yo puedo ayudar con eso, dijo con determinación. Todos mis compañeros de clase estuvieron en el rodeo. Vieron cómo Relámpago se cayó y cómo lo ayudé. Les contaré sobre él, sobre cómo está mejorando. Manuel miró a su hija con orgullo. En momentos como este, veía en ella la misma fuerza y compasión que había caracterizado a su madre. Es una excelente idea, Lucía. Cada persona que conozca la historia de Relámpago es un aliado potencial. Ese mismo día, el plan se puso en marcha. Miguel comenzó a preparar los argumentos legales para la audiencia que tendría lugar en 3 días. Manuel contactó con otros veterinarios de la región, buscando opiniones profesionales que respaldaran su diagnóstico sobre Relámpago. Elena y el resto del personal distribuyeron folletos con la historia del caballo en el pueblo. Y Lucía, fiel a su palabra, se convirtió en la voz más apasionada de todas. Durante el recreo, reunió a sus compañeros y les contó con lujo de detalles cómo Relámpago había colapsado en el rodeo, cómo ella había corrido a su lado, y cómo ahora un hombre malo quería llevárselo para hacerle daño. Pero no podemos permitirlo, concluía su relato con ojos brillantes de determinación. Relámpago merece una segunda oportunidad. Todos los animales la merecen. Sus compañeros, conmovidos por la historia y por la pasión de Lucía, prometieron ayudar. Algunos dibujaron carteles con mensajes de apoyo. Otros convencieron a sus padres para que firmaran una petición que Miguel había redactado. La pequeña Lucía, sin saberlo, estaba creando un movimiento. La noticia no tardó en llegar a oídos de Fernando Guzmán, quien observaba con creciente irritación cómo la comunidad comenzaba a volcarse en apoyo de Manuel Ramírez y su hija. Lo que él había considerado un simple trámite legal para recuperar una propiedad y cobrar un seguro, se estaba convirtiendo en un problema de relaciones públicas. Al segundo día, el caso de Relámpago
se había convertido en el tema de conversación principal en Santa Rosa. En la pequeña plaza del pueblo, frente a la iglesia donde los vecinos solían reunirse después de misa, se formaban grupos que discutían acaloradamente sobre el destino del caballo. La mayoría apoyaba a Manuel y Lucía, impresionados por la dedicación de la niña y conmovidos por la historia de superación del animal. Pero también había quienes, temiendo el poder e influencia de Guzmán, preferían mantenerse al margen. No es asunto nuestro, decían algunos. Es una disputa entre Guzmán y el doctor Ramírez. No debemos meternos. Sin embargo, el esfuerzo colectivo comenzaba a dar frutos. La petición que Miguel había redactado ya contaba con más de 200 firmas, un número significativo para un pueblo tan pequeño. La maestra de Lucía, doña Carmen, había dedicado la clase de civismo a discutir sobre el respeto a los animales, usando el caso de Relámpago como ejemplo, y el párroco local, durante su homilía dominical, había hablado sobre la responsabilidad de los seres humanos hacia las criaturas que Dios había puesto a su cuidado. En la clínica, las visitas se habían multiplicado. Personas que nunca antes habían mostrado interés por la medicina veterinaria aparecían con pequeñas donaciones, zanahorias y manzanas para Relámpago, fardos de heno fresco, incluso dinero para ayudar con los gastos médicos. Cada visitante quería ver al famoso caballo, escuchar la historia de primera mano y, sobre todo, conocer a la pequeña niña que lo había salvado. Lucía, inicialmente tímida ante tanta atención, había encontrado una nueva confianza. Recibía a cada visitante con una sonrisa, les presentaba a Relámpago como si fuera un viejo amigo de la familia y les explicaba con sorprendente detalle los progresos de su recuperación. Hoy pudo mantenerse de pie sin el arnés durante 15 minutos. Contaba con orgullo a un grupo de vecinas que habían llevado pasteles caseros. Y el doctor Heredia, que vino de la capital para examinarlo, dice que la fractura está soldando perfectamente. Manuel observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. En apenas unos días, Lucía había madurado de una manera que él no habría creído posible. La niña tímida que se escondía tras sus piernas cuando llegaban visitantes a la clínica, ahora hablaba con la confianza de una adulta, defendiendo con pasión a un ser que no podía defenderse por sí mismo. Pero no todo eran buenas noticias. Fernando Guzmán, frustrado por el creciente apoyo hacia Relámpago, había comenzado a contraatacar. Primero, mediante llamadas telefónicas a personas influyentes del pueblo, recordándoles favores pasados o sugiriendo posibles beneficios futuros. Luego, a través de rumores cuidadosamente sembrados, que Manuel tenía una deuda pendiente con el banco, que Relámpago en realidad no estaba mejorando y que el veterinario lo mantenía vivo innecesariamente para obtener dinero de las donaciones. No hagas caso a esos rumores, le aconsejó Miguel una tarde mientras revisaban la estrategia para la audiencia del día siguiente. Guzmán está desesperado. Sabe que está perdiendo el apoyo público. No me preocupan los rumores sobre mí, respondió Manuel. Me preocupa lo que está en juego. Si perdemos mañana, Relámpago. No completó la frase. No era necesario. Ambos sabían lo que estaba en juego. Esa noche, mientras Manuel terminaba de organizar los documentos para la audiencia, escuchó un ruido proveniente del establo. Alertado, tomó una linterna y salió a investigar. El corazón le dio un vuelco cuando vio la puerta del establo entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de entrar a la casa. Con cautela, empujó la puerta y dirigió el haz de luz hacia el interior. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. 2 hombres encapuchados estaban junto a Relámpago. Uno sostenía la cabeza del caballo mientras el otro preparaba lo que parecía ser una jeringa. «¡Alto!», gritó Manuel,
abalanzándose hacia ellos sin pensar en su propia seguridad. Los intrusos, sorprendidos, reaccionaron con rapidez. El que sostenía la jeringa la dejó caer y ambos corrieron hacia la puerta trasera del establo. Manuel intentó alcanzarlos, pero tropezó con un cubo de agua, dándoles tiempo suficiente para escapar en la oscuridad de la noche. Relámpago, alterado por el alboroto, relinchaba nerviosamente. Manuel se acercó para calmarlo, comprobando rápidamente que no estuviera herido. Fue entonces cuando vio la jeringa en el suelo. La recogió con cuidado, consciente de que podría ser una prueba crucial. Las luces de la casa se encendieron y pronto escuchó la voz de Lucía llamándolo desde la puerta. «Papá, ¿qué pasa?» «Quédate dentro, Lucía», respondió, sin querer asustarla más. Todo está bien. Pero no estaba bien. Alguien había intentado dañar a Relámpago y Manuel tenía pocas dudas sobre quién estaba detrás de esto. Sin perder tiempo, llamó a la policía y luego a Miguel. «Necesito que vengas ahora mismo», le dijo a su amigo. «Tenemos un nuevo elemento para la audiencia de mañana». Cuando los oficiales llegaron, Manuel les mostró la jeringa y les explicó lo sucedido. También mencionó sus sospechas sobre Guzmán, aunque sabía que sin pruebas concretas eran solo eso, sospechas. «Enviaremos la jeringa al laboratorio para analizar su contenido», prometió el oficial a cargo. «Mientras tanto, aumentaremos las patrullas en esta zona». Miguel llegó poco después, aún en pijama pero con la mente clara. «Esto cambia las cosas», dijo, examinando la escena con ojo crítico. «Si podemos probar que Guzmán está detrás de esto, su reclamo sobre Relámpago perderá toda credibilidad». «¿Pero cómo lo probamos?», preguntó Manuel. «No vi sus rostros y dudo que hayan dejado huellas». Miguel sonrió con astucia. «No necesitamos pruebas directas, solo necesitamos sembrar la duda en la mente del juez, y para eso, esta jeringa y tu testimonio sobre lo ocurrido esta noche serán suficientes». A pesar del incidente, o quizás debido a él, Manuel sentía un renovado optimismo. Había algo en la desesperación de este acto que sugería que Guzmán se sentía acorralado. «¿Crees que tenemos una oportunidad mañana?», preguntó a Miguel mientras compartían un café en la cocina, esperando los resultados preliminares del análisis de la jeringa. «Más que una oportunidad», respondió Miguel con confianza. «Tenemos la verdad de nuestro lado, y a veces, solo a veces, eso es suficiente». La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante, como si el propio cielo quisiera ofrecer un buen presagio. Lucía, vestida con su uniforme escolar más limpio, insistió en ir con ellos. «Relámpago me necesita allí», declaró con firmeza, «y yo necesito estar con él». Manuel, que inicialmente había planeado dejarla en la escuela, cedió ante la determinación de su hija. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Lucía y Relámpago compartían un vínculo especial, una conexión que iba más allá de las palabras. Si alguien podía transmitir al juez la importancia de salvar al caballo, era ella. Antes de partir hacia el juzgado, Lucía pasó por el establo para despedirse temporalmente de Relámpago. Elena había aceptado quedarse para cuidarlo, armada con un teléfono móvil y la promesa de llamar inmediatamente si notaba algo sospechoso. «Volveremos pronto», le aseguró Lucía al caballo acariciando su cuello. «Y cuando regresemos, serás libre para siempre. Nadie podrá llevarte lejos de nosotros». Relámpago, como si entendiera la gravedad del momento, inclinó su cabeza hacia ella en un gesto que parecía de agradecimiento y confianza. El juzgado de Santa Rosa era un edificio modesto de piedra amarillenta, con columnas desgastadas que hablaban de tiempos más prósperos. En días normales, apenas veía actividad más allá de algún trámite rutinario o disputa menor entre vecinos. Pero aquella mañana,
Una multitud inusual se agolpaba en sus escalinatas. Hombres con sombreros de paja, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, incluso estudiantes que habían faltado a clases, todos unidos por un propósito común: presenciar la audiencia que decidiría el destino de Relámpago. Manuel y Lucía subieron las escaleras lentamente, impresionados por la cantidad de personas que habían acudido. Miguel los esperaba en la entrada, su traje gris impecable contrastando con el ambiente rural. «Parece que toda Santa Rosa está aquí», comentó, ajustándose la corbata. «No esperaba tanto apoyo», admitió Manuel, saludando con la cabeza a varios conocidos. «El pueblo entero quiere a ese caballo tanto como tú y Lucía», respondió Miguel con una sonrisa. «Eso jugará a nuestro favor. Los jueces también son sensibles a la opinión pública». Al entrar en la sala de audiencias, el contraste fue evidente. De un lado, Fernando Guzmán con su abogado, un hombre de aspecto severo traído de la capital, ambos en trajes caros y con maletines de cuero. Del otro, Manuel, Miguel y Lucía, con su sencillez y determinación como únicas armas. El juez Martínez, un hombre de unos 60 años con el cabello blanco y gafas de montura gruesa, observaba el inusual gentío que intentaba encontrar asiento en la pequeña sala. «Esta audiencia tratará sobre la disputa por la propiedad y custodia del equino conocido como Relámpago», anunció, golpeando suavemente con su martillo para imponer orden. «Recordaré a los presentes que esto no es un circo. Cualquiera que perturbe el procedimiento será expulsado inmediatamente». Lucía, sentada entre Manuel y Miguel, sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Nunca había estado en un juzgado antes y la solemnidad del lugar la intimidaba. Sin embargo, el recuerdo de Relámpago, confiando en ella con sus grandes ojos oscuros, le daba el valor que necesitaba. La audiencia comenzó con la presentación de los documentos de propiedad por parte del abogado de Guzmán. Con meticulosa precisión, explicó cómo su cliente había sido siempre el dueño legítimo de Relámpago y cómo la supuesta venta a Alejandro Mendoza nunca se había formalizado correctamente. «Mi cliente permitió al señor Mendoza utilizar al caballo bajo ciertas condiciones estrictas», explicó con voz monótona. «Condiciones que fueron violadas cuando el animal fue llevado a competir en un rodeo para el cual no estaba preparado, resultando en las lesiones que ahora padece». El juez escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando el abogado terminó, miró a Miguel. «¿La defensa tiene algo que alegar respecto a la propiedad?». Miguel se puso de pie con tranquilidad. «Señoría, no disputaremos en este momento los documentos presentados por el señor Guzmán. Nuestra posición se centra en el bienestar del animal y en las verdaderas intenciones detrás de esta reclamación de propiedad». A continuación, Miguel llamó a su primer testigo, Alejandro Mendoza. El jinete, visiblemente nervioso, confirmó que había comprado a Relámpago a Guzmán mediante un acuerdo verbal, pagando en efectivo una suma considerable. «¿Por qué no insistió en obtener documentos oficiales?», preguntó Miguel. «En el mundo de los rodeos, muchas transacciones se hacen así, con un apretón de manos», respondió Alejandro. «Guzmán me prometió que enviaría los papeles después, pero nunca lo hizo». El abogado de Guzmán se levantó para contrainterrogar. «Señor Mendoza, ¿tiene alguna prueba de este supuesto pago? ¿Un recibo? ¿Un testigo?». «Mi compadre Ramón estaba conmigo ese día», respondió Alejandro. «Y Vicente, el caballerango de don Fernando, fue quien me entregó a Relámpago». «Curiosamente, ninguno de ellos está aquí hoy», observó el abogado con desdén. «¿No le parece conveniente mencionar testigos que no pueden ser interrogados?». Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «Ramón está trabajando en otro estado. Y Vicente, bueno,
Tengo entendido que ya no trabaja para don Fernando. El siguiente testigo fue Manuel, quien presentó en detalle el estado de Relámpago cuando llegó a la clínica, las complejidades de la cirugía realizada y los notables progresos que el caballo había mostrado durante su recuperación. En mi opinión profesional, concluyó, Relámpago tiene excelentes posibilidades de recuperarse completamente. No hay justificación médica para considerar la eutanasia. Sin embargo, intervino el abogado de Guzmán, usted no es imparcial en este caso, doctor Ramírez. Ha invertido tiempo, recursos y emoción en este caballo. ¿No podría esto nublar su juicio profesional? Manuel mantuvo la calma ante la insinuación. He tratado a cientos de animales a lo largo de mi carrera, señor, y siempre he puesto su bienestar por encima de cualquier otra consideración. Si creyera que Relámpago está sufriendo sin esperanza de recuperación, yo mismo recomendaría la eutanasia, sin importar lo doloroso que fuera para mí o para mi hija. El juez Martínez asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Luego vino el testimonio sobre el intento de intrusión de la noche anterior. Manuel describió con precisión lo que había visto. 2 hombres encapuchados intentando inyectar algo a Relámpago. Miguel presentó la jeringa como evidencia, junto con el informe preliminar del laboratorio que confirmaba que contenía una sustancia letal. No estamos acusando directamente al señor Guzmán de este ataque, aclaró Miguel, pero encontramos significativo que ocurriera justo la noche antes de esta audiencia. Guzmán, visiblemente molesto, susurró algo a su abogado, quien inmediatamente se puso de pie. Señoría, esto es un intento descarado de difamar a mi cliente sin pruebas. Exijo que estas insinuaciones sean retiradas del registro. El juez consideró la petición. No veo acusaciones directas, solo hechos reportados. La evidencia de la intrusión y la jeringa permanecerán en el registro. El último testigo de la defensa fue una sorpresa para todos, incluso para Manuel. Miguel llamó a Vicente Flores, el ex caballerango de Guzmán. Un joven de unos 20 años, delgado y con ojos nerviosos, entró en la sala. Lucía notó cómo Guzmán se tensaba visiblemente al verlo. Señor Flores, comenzó Miguel, usted trabajó para el señor Guzmán durante 5 años, ¿correcto? Sí, señor, respondió Vicente, su voz apenas audible. ¿Y estaba presente cuando se realizó la transacción entre el señor Guzmán y el señor Mendoza por el caballo Relámpago? Sí, señor, yo mismo entregué al caballo. ¿Puede describir esa transacción? Vicente miró brevemente a Guzmán, quien lo fulminaba con la mirada antes de responder. Don Fernando recibió el dinero en efectivo, lo contó y luego me ordenó entregar a Relámpago al señor Mendoza. Dijo que los papeles se enviarían después. ¿Y sabe usted por qué nunca se enviaron esos papeles? Vicente tragó saliva antes de continuar. Porque don Fernando ya había asegurado a Relámpago por una suma importante. Me dijo que si el caballo moría mientras estaba en posesión de Mendoza, él podría cobrar el seguro sin perder realmente al animal. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con su martillo exigiendo silencio. Señor Flores, continuó Miguel, ¿tiene conocimiento de otros animales propiedad del señor Guzmán que hayan sido asegurados y posteriormente hayan muerto en circunstancias convenientes? Objeción, gritó el abogado de Guzmán. Esta pregunta busca incriminar a mi cliente en asuntos no relacionados con este caso. Al contrario, respondió Miguel, busca establecer un patrón de comportamiento directamente relevante para las intenciones del señor Guzmán respecto a Relámpago. El juez consideró ambos argumentos. Permitiré la pregunta. El testigo puede responder. Vicente, pálido pero decidido, asintió lentamente. Sí, durante mi tiempo trabajando para él, al menos 3 caballos valiosos murieron poco después de ser asegurados.
todos por causas que parecían naturales o accidentes. La sala quedó en un silencio sepulcral tras la declaración de Vicente. Los presentes intercambiaban miradas de asombro mientras Guzmán, con el rostro enrojecido por la ira, susurraba furiosamente a su abogado. El juez Martínez, quien hasta ese momento había mantenido una expresión impasible, ajustó sus gafas y observó con atención al joven caballerango. «Señor Flores», dijo el juez con voz pausada, «¿es consciente de la gravedad de sus acusaciones?» Vicente asintió, manteniendo la mirada fija en sus manos entrelazadas. «Sí, señor juez. Por eso me costó tanto venir hoy. Pero después de ver en las noticias lo que esa niña hizo por Relámpago», miró brevemente a Lucía, «supe que tenía que decir la verdad». El abogado de Guzmán se puso de pie con movimientos bruscos. «Señoría, estas son acusaciones infundadas de un ex empleado resentido». «Sin pruebas, sin documentación, sin testigos que corroboren esta fantasía. Solicito que su testimonio sea desestimado». «Señor Flores», intervino Miguel antes de que el juez pudiera responder, «¿tiene alguna prueba que respalde sus afirmaciones?» Vicente metió la mano en el bolsillo de su gastada chaqueta y extrajo un pequeño cuaderno. Aquí llevaba registro de todos los caballos que pasaban por las caballerizas de don Fernando, fechas de compra, vacunas, enfermedades, y también las fechas en que fueron asegurados y cuándo murieron. Entregó el cuaderno a Miguel, quien lo hojeó rápidamente antes de presentarlo al juez. «Señoría, este documento muestra claramente un patrón. Los caballos más valiosos eran asegurados y en promedio 3 meses después morían por causas aparentemente naturales. Relámpago fue asegurado 2 semanas antes de ser vendido a Alejandro Mendoza». El juez examinó el cuaderno con interés, mientras el murmullo en la sala crecía. Guzmán, incapaz de contenerse más, se levantó bruscamente. «Esto es una conspiración contra mí», exclamó, señalando acusadoramente a Vicente. «Este mocoso malagradecido inventó todo esto porque lo despedí cuando lo sorprendí robando. No pueden creer una sola palabra de lo que dice». «Orden en la sala». El martillo del juez resonó con fuerza. «Señor Guzmán, siéntese inmediatamente o lo haré desalojar». Guzmán, aún furioso pero consciente de que estaba perdiendo el control, obedeció de mala gana. Su abogado, visiblemente incómodo, intentaba calmar a su cliente mientras preparaba su próximo argumento. «Solicito un receso, señoría», pidió finalmente. «Necesito consultar con mi cliente sobre esta nueva información». El juez Martínez asintió. «Concedido. 30 minutos de receso». Mientras la sala se vaciaba temporalmente, Lucía se acercó tímidamente a Vicente, quien permanecía sentado con la mirada perdida, como si el peso de sus acciones acabara de caer sobre sus hombros. «Gracias por ayudar a Relámpago», dijo la niña con voz suave. «Fuiste muy valiente». Vicente levantó la vista, sorprendido por aquellas palabras de agradecimiento. «No soy valiente», respondió con una sonrisa triste. «Debería haber hablado mucho antes, cuando el primer caballo murió. Quizás habría salvado a los demás». Manuel, que se había acercado junto a su hija, colocó una mano sobre el hombro del joven. «Lo importante es que hablaste ahora. Gracias a ti, Relámpago tendrá una oportunidad». Cuando el receso terminó y todos regresaron a sus lugares, el ambiente en la sala había cambiado sutilmente. Los vecinos de Santa Rosa, que antes observaban con curiosidad, ahora miraban a Guzmán con abierta hostilidad. El propio Guzmán parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos, su arrogancia inicial reemplazada por una tensión evidente. Su abogado, sin embargo, mantenía la compostura, preparado para contraatacar. «Señoría», comenzó,
La defensa ha presentado acusaciones graves sin el debido proceso. Si mi cliente ha cometido algún delito, como se insinúa, esto debería tratarse en un tribunal penal, no en una simple audiencia sobre la custodia de un animal. Solicito que nos centremos exclusivamente en el asunto que nos ocupa, la propiedad legal del caballo llamado Relámpago. El juez Martínez consideró este argumento, asintiendo levemente. Tiene razón, abogado. Esta audiencia no puede determinar la culpabilidad o inocencia del señor Guzmán respecto a las acusaciones de fraude. Sin embargo, sí puede y debe considerar el bienestar del animal en cuestión, así como las intenciones de las partes involucradas. Se volvió hacia Miguel. ¿Tiene la defensa algún testigo más? Miguel miró a Manuel y luego a Lucía, tomando una decisión que no había planeado inicialmente. Sí, señoría. Quisiera llamar a Lucía Ramírez. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Lucía, con los ojos muy abiertos, miró a su padre, quien asintió con una sonrisa tranquilizadora. Adelante, pequeña. Solo di la verdad como siempre haces. Con piernas temblorosas, Lucía avanzó hacia el estrado. Parecía diminuta en aquel asiento diseñado para adultos, sus pies apenas tocando el suelo. El secretario le tomó juramento, adaptando las palabras para su edad, y luego Miguel se acercó con expresión amable. Lucía, ¿puedes contarnos qué pasó el día en que conociste a Relámpago? La niña respiró hondo, reuniendo coraje. Cuando habló, su voz era clara y firme, a pesar del nerviosismo que sentía. Estaba en el rodeo con mi papá. Vi a Relámpago cuando entró a la arena. Parecía asustado, como si supiera que algo malo iba a pasar. Cuando se cayó, todos gritaban y corrían, pero yo solo podía pensar en que estaba sufriendo y nadie lo ayudaba. ¿Y qué hiciste entonces? Corrí hacia él. No pensé si era peligroso o no. Solo sabía que necesitaba a alguien que le dijera que no estaba solo. Lucía hizo una pequeña pausa, recordando. Cuando lo abracé, sentí que me entendía, como si supiera que estaba ahí para ayudarlo. ¿Y cómo ha sido la recuperación de Relámpago? Los ojos de Lucía se iluminaron al hablar de los progresos del caballo. Al principio no podía ni levantarse, pero cada día mejora un poco más. Ayer se mantuvo de pie durante media hora sin ayuda del arnés, y el veterinario de la capital dijo que su fractura está sanando mejor de lo que esperaban. Miró directamente al juez. Relámpago quiere vivir, señor juez. Lo sé porque lo veo en sus ojos cada día. Miguel asintió, satisfecho con el testimonio. Una última pregunta, Lucía. Si el juez decide que Relámpago debe quedarse con ustedes, ¿qué planes tienen para él? Le prometí que cuando estuviera mejor, lo llevaría al prado detrás de nuestra casa, donde hay hierba fresca y un arroyo limpio. No tendrá que competir nunca más si no quiere. Solo será feliz. Lucía miró a Guzmán por primera vez. Los caballos no son juguetes ni máquinas. Sienten miedo, dolor y también alegría. Relámpago merece ser feliz después de todo lo que ha sufrido. El abogado de Guzmán, consciente de la impresión que Lucía estaba causando, optó por no contrainterrogar. Cualquier intento de desacreditar a una niña que hablaba con tal sinceridad solo perjudicaría más a su cliente. Con Lucía como última testigo, el juez anunció que tomaría un breve receso para considerar su decisión. La sala permaneció en silencio mientras esperaban, la tensión tan palpable que casi podía tocarse. Cuando el juez Martínez regresó, su expresión era solemne pero decidida. Este caso, aunque centrado en la custodia de un animal, ha revelado cuestiones que van más allá de la simple propiedad legal, comenzó. He considerado cuidadosamente los documentos presentados, los testimonios escuchados y el bienestar del caballo en cuestión. Hizo una pausa, mirando alternativamente a Guzmán y a Manuel.
Los documentos del señor Guzmán establecen su propiedad legal sobre Relámpago. Sin embargo, la ley también reconoce que los animales, aunque considerados bienes, merecen protección contra el maltrato y el abandono. El juez Martínez se ajustó las gafas y continuó con su dictamen, mientras toda la sala contenía la respiración. Las evidencias presentadas por la defensa, especialmente el testimonio del señor Flores y la documentación aportada, sugieren fuertemente que el señor Guzmán no tiene intenciones de velar por el bienestar de Relámpago. Al contrario, existen indicios preocupantes de que su verdadero propósito podría ser perjudicial para el animal. Guzmán se removió incómodo en su asiento, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Su abogado, consciente de que estaban perdiendo terreno, preparaba ya sus notas para una posible apelación. En cuanto al doctor Ramírez y su hija, prosiguió el juez, han demostrado un compromiso excepcional con la recuperación y el bienestar de Relámpago. Las evidencias médicas presentadas confirman que el caballo está respondiendo positivamente al tratamiento y tiene buenas posibilidades de recuperación completa. El juez hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Por lo tanto, aunque reconozco el derecho de propiedad del señor Guzmán sobre Relámpago, determino que el bienestar del animal debe prevalecer. Otorgo la custodia temporal del caballo al doctor Manuel Ramírez por un periodo de 6 meses, durante los cuales deberá continuar con el tratamiento y recuperación del animal. Lucía, incapaz de contener su emoción, apretó la mano de su padre con fuerza. Pero el juez aún no había terminado. Adicionalmente, ordeno una investigación sobre las alegaciones de fraude de seguros presentadas contra el señor Guzmán. El señor Flores deberá presentar declaración formal ante las autoridades competentes, y todos los documentos relevantes serán puestos a disposición de la Fiscalía. Dirigió una mirada severa hacia Guzmán, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Finalmente, respecto a la propiedad definitiva de Relámpago, determino que al término del período de 6 meses, si el caballo se ha recuperado satisfactoriamente, el señor Guzmán deberá vender legalmente el animal al doctor Ramírez por un precio justo determinado por un tasador independiente. Si el señor Guzmán se niega a esta venta, la custodia permanente será otorgada al doctor Ramírez sin compensación económica. Con un último golpe de martillo, el juez Martínez cerró la audiencia. Caso cerrado. La sala estalló en aplausos y vítores. Vecinos y amigos se acercaron a Manuel y Lucía para felicitarlos, mientras Guzmán y su abogado abandonaban apresuradamente el lugar, esquivando las miradas acusatorias de los presentes. Lucía, aún sin poder creer lo sucedido, abrazó a su padre con todas sus fuerzas. «Lo logramos, papá. Relámpago se queda con nosotros». Manuel la alzó en brazos, girando con ella en un impulso de alegría compartida. «Lo lograste tú, pequeña», le dijo, besando su frente. «Tu valor y tu amor por Relámpago conmovieron a todos, incluso al juez Martínez, que tiene fama de ser el más severo del distrito». Miguel se acercó a ellos guardando sus documentos en el maletín con una sonrisa de satisfacción. «Enhorabuena a ambos. Ha sido un honor representarlos en este caso tan especial». «No lo habríamos logrado sin ti, Miguel», respondió Manuel estrechando la mano de su amigo. «¿Crees que Guzmán apelará?» Miguel negó con la cabeza. Con la investigación por fraude pendiendo sobre su cabeza, lo último que querrá es atraer más atención. Mi apuesta es que intentará resolver esto discretamente, vendiendo a Relámpago y tratando de minimizar el daño a su reputación. La predicción de Miguel resultó acertada. Menos de una semana después de la audiencia, el abogado de Guzmán contactó a Manuel con una propuesta.
Guzmán cedería todos los derechos sobre Relámpago de forma inmediata, a cambio de que Manuel firmara un acuerdo de confidencialidad sobre el caso. No habría necesidad de esperar los 6 meses estipulados por el juez, ni de pagar suma alguna. «Está desesperado por enterrar este asunto», comentó Miguel, revisando el documento. La investigación por fraude está avanzando más rápido de lo que él esperaba. Vicente no fue su único empleado dispuesto a hablar. Manuel firmó el acuerdo sin dudarlo. Lo único que le importaba era asegurar el futuro de Relámpago junto a ellos. Con el aspecto legal resuelto, Manuel y Lucía pudieron concentrarse completamente en la recuperación del caballo. Cada día traía pequeños progresos. Primero fueron caminatas cortas alrededor del establo, luego paseos más largos por el terreno de la clínica, y finalmente, 3 meses después de la operación, el momento que Lucía tanto había esperado: llevar a Relámpago al prado tras la casa, donde el arroyo cristalino y la hierba fresca prometían una libertad que el caballo no había conocido jamás. Aquella mañana de primavera, Lucía guió a Relámpago por el sendero que conducía al prado. El caballo, aunque aún cojeaba ligeramente, avanzaba con una energía renovada, como si comprendiera que cada paso lo alejaba de su doloroso pasado. «¿Ves, Relámpago? Te lo prometí», le dijo Lucía cuando llegaron a la cima de la pequeña colina desde donde se divisaba el prado en toda su extensión. «Desde hoy, este es tu hogar». Manuel, que lo seguía a corta distancia, observó con emoción cómo su hija soltaba la cuerda que guiaba al caballo, dándole libertad para explorar a su antojo. Relámpago permaneció inmóvil por un momento, como si no comprendiera que ya no había restricciones. Luego, lentamente, comenzó a avanzar hacia el arroyo, sus movimientos cada vez más seguros a medida que sentía la hierba suave bajo sus cascos. Al llegar al agua, bebió largamente y después, en un gesto que sorprendió tanto a Manuel como a Lucía, Relámpago se tumbó cuidadosamente, rodando sobre su lomo en la hierba con evidente deleite, como un potro que descubre por primera vez el placer simple de la libertad. Lucía rió con alegría, corriendo hacia él para acariciar su cuello. «Está feliz, papá. Míralo». «Lo veo, cariño», respondió Manuel conmovido por la escena, «y es gracias a ti». Los meses siguientes consolidaron la recuperación de Relámpago. La leve cojera que los veterinarios habían pronosticado como permanente fue disminuyendo gradualmente hasta casi desaparecer. Manuel, asombrado por la evolución, comentaba a menudo que nunca había visto una recuperación tan excepcional en un caso tan grave. «Es como si tuviera una razón especial para sanar», le decía a Elena mientras observaban a Lucía y Relámpago galopando suavemente por el prado. «La tiene», respondía ella con una sonrisa. «Se llama Lucía». La historia de Relámpago y Lucía se extendió más allá de los límites de Santa Rosa. Un periodista que había cubierto la audiencia escribió un artículo que fue recogido por medios nacionales. Pronto, la clínica comenzó a recibir visitas de escuelas y grupos interesados en conocer al famoso caballo y a la niña que lo había salvado. Lucía, con su natural sencillez, aprovechaba estas visitas para hablar sobre el respeto a los animales y la importancia de defenderlos. Se convirtió, sin proponérselo, en una pequeña activista cuya pasión inspiraba a otros. Un año después del rodeo que había cambiado sus vidas, Manuel organizó una pequeña celebración en el prado. Amigos, vecinos y todos los que habían apoyado la causa de Relámpago se reunieron para conmemorar aquel día y los milagros que habían surgido de él. Mientras los invitados compartían comida y risas, Lucía se apartó un momento para estar a solas con Relámpago. Lo encontró pastando tranquilamente bajo la sombra del gran manzano, su figura majestuosa recortada contra el atardecer.
¿Sabes una cosa?, le dijo, acariciando su hocico. Todos creen que yo te salvé a ti, pero la verdad es que tú también me salvaste a mí. Me enseñaste que a veces hay que luchar por lo que es correcto, aunque parezca imposible. Relámpago la miró con aquellos ojos profundos que parecían entender cada palabra. Lucía apoyó su frente contra la del caballo, en un gesto que se había convertido en su forma especial de comunicarse. «Gracias por elegirme, amigo», susurró. Y mientras el sol se ponía tras las colinas, bañando el prado con una luz dorada, Lucía supo que algunas conexiones trascienden las palabras, algunas amistades desafían toda lógica, y que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Relámpago, libre al fin de su pasado de sufrimiento, relinchó suavemente, como si también él quisiera dar las gracias por esta segunda oportunidad, por esta vida nueva junto a la niña que había tenido el coraje de abrazarlo cuando todo parecía perdido.